Bien, proseguimos con las exégesis al versículo de San Juan 1.1 en la Catena Áurea. Corresponde ahora leer y comentar lo que el Aquinate cita de las actas del Concilio de Éfeso. El Concilio de Éfeso es un concilio del siglo IV que trató de combatir los errores de Nestorio, que duplicaba a las personas en Cristo, admitía la doble naturaleza, pero al precio de duplicar las personas, y otras cosas más de ese error y también que estableció ese concilio. Pero de las actas del concilio de Éfeso, Santo Tomás cita lo siguiente: por esto, pues, tan pronto se le llama Hijo del Padre como verbo, como luz en la Sagrada Escritura, para que se comprenda que cada uno de estos nombres con que designa a Cristo son contra la blasfemia. Porque como tu Hijo es tu misma naturaleza, queriendo manifestar que el Padre y el Hijo tienen una misma sustancia, le llama Hijo unigénito del Padre. Además, como el nacimiento y el Hijo nos manifiestan los sufrimientos que acompañan o se mezclan en la generación, le llama también Verbo, demostrando con este nombre la impasibilidad de su nacimiento. Pero como todo padre entre los hombres, es indudablemente de más edad que el Hijo, para que no se entienda así de la naturaleza divina, llama luz al unigénito del nombre. Al unigénito del Padre. Me confundí porque yo estaba pensando en lo importante del nombre que le atribuye a cada término, ¿no? Es importantísimo el peso específico que tiene cada palabra, sobre todo en lo que hace a lo metafórico, a lo simbólico y al nombre que en el Evangelio según San Juan se le da al Logos. Llama luz al unigénito del Padre, dice el concilio, prosigue. Porque la luz nace del sol y no se concibe que sea posterior a él. Importantísima metáfora, ¿eh? Por tanto, prosigue, la luz demuestra que el Hijo coexiste siempre con el Padre y el Verbo la impasibilidad de su nacimiento, así como el nombre de Hijo indica la consustancialidad con el Padre. Bueno, aquí está afirmada entonces en este tramo, recogido por Santo Tomás, la consustancialidad del Hijo del Padre, que ya está declarado en el Concilio de Nicea, ¿no? En el siglo IV, 325, y la distinción de personas y su coeternidad, ¿no? Es decir, un nacimiento antes del tiempo, que no tiene ni principio ni fin, sino que es un engendramiento eterno, de personas que son divinas y por lo tanto extratemporales, eternas. El autor que a continuación rescata a Santo Tomás es San Juan Crisóstomo en la homilía número 2 sobre Juan. Dice el Crisóstomo: pero se dice que el ser en el principio no indica simplemente la eternidad, porque así se dice también del cielo y de la tierra. Dice el Génesis: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Mas, ¿en qué se parecen era e hizo? Atención a esos verbos, ¿no? Prosigue. Así como la palabra es, cuando se trata del hombre, se refiere a la vida presente, y a la eternidad cuando se trata de Dios, así la palabra era, cuando se habla de nuestra naturaleza, significa el tiempo, y la eternidad cuando se habla de Dios. Claro, como si fuera un ya era. Cuando sucedió lo que sucedió temporalmente, Dios ya era antes. Proseguimos con los autores seleccionados por Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea para comentar el versículo San Juan 1.1, Evangelio según San Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo habitaba en Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. En la homilía número 2, Orígenes refiere: el verbo ser tiene dos significaciones. Unas veces expresa movimientos temporales, según la analogía de otros verbos, y otras
la sustancia de una cosa sin sucesión ninguna de tiempo, para cuya razón se le llama sustantivo. Bueno, lo mismo que decía Crisóstomo, pero de otra manera, ¿no? Bien, a continuación el Aquinate va a citar a San Hilario de Poitiers en el Tratado de Trinitate del modo siguiente. Dice San Hilario: observa el mundo y mira lo que está escrito acerca de él. En el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Otra vez se cita Génesis 1:1. En un principio es hecho aquello que es creado, e incluye a lo largo del tiempo lo que en el principio es incluido para que sea creado. Pero el pescador iletrado, se está refiriendo a San Juan, sin ciencia, está libre del tiempo, ha sido liberado de los siglos, ha vencido todo principio. En efecto, el Verbo de Dios era lo que es, y no es encerrado en tiempo alguno para empezar a ser lo que había sido incluido en un principio, pues existía desde el principio. Ahí San Hilario hace referencia a que el pescador iletrado, el hijo de Zebedeo, que es el escritor del Evangelio, está bajo la condición de hagiógrafo, de escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo. Así que ha sido elevado, ha sido liberado del siglo, ha vencido todo principio, dice, ¿no? Muy bien. Alcuino de York refiere en esta cita de Santo Tomás de Aquino: contra aquellos que decían que Jesucristo no ha existido siempre por su nacimiento temporal, empieza el evangelista diciendo de la eternidad del Verbo: en el principio era el Verbo. San Juan Crisóstomo, de vuelta, en la homilía número 2, se refiere diciendo lo siguiente: como es principalmente propio de Dios el ser eterno y sin principio, dijo esto al comenzar, y después para que, oyendo que en el principio era el Verbo, no se dedujese que el Verbo era ingénito, dice enseguida, para combatir este error, y el Verbo era con Dios. Ahí nuestra inteligencia hace realmente un tema crítico, porque le cuesta mucho a nuestra inteligencia, por falta de experiencia, de ver una misma sustancia en la diversidad de personas. Bien, otra vez se cita a San Hilario en el mismo tratado diciendo: existe con Dios sin principio, pero el que carece de tiempo no carece de autor. Recordemos que en la Trinidad Dios Padre es principio imprincipiado, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo sí son principiados, lo cual no implica temporalidad en ellos. Por supuesto que no, pero lo que se le adjudica al Padre en teología trinitaria es ser principio imprincipiado. Bueno, muy bien. San Hilario entonces dice: existe con Dios sin principio, pero el que carece de tiempo no carece de autor. El que carece de tiempo no carece de autor, se está refiriendo al Hijo. San Basilio en la homilía número 1 refiere: dice también esto por los que blasfeman diciendo que no existía. Pero se pregunta, ¿en dónde estaba el Verbo? No en un lugar, porque no cabe en un lugar que tenga límite. ¿Pero en dónde estaba?, sigue preguntando San Basilio. Con Dios. Ni el Padre puede estar en un lugar, ni el Hijo se contiene en circunscripción ninguna. Orígenes cita: también es conveniente observar que el Verbo fue hecho en algunos, como en Oseas, Isaías o Jeremías, pero no fue hecho en Dios, porque el no ser no se encuentra en él, y por esto se dice a continuación que el Verbo estaba con Dios, porque ni desde el principio ha estado el Hijo separado del Padre. Bien, son distintos autores que están sobre el mismo versículo, girando y reafirmando y glosando para que se pueda penetrar más en la contemplación del misterio, ¿no? San Juan Crisóstomo en la homilía número 3 refiere: no dijo estaba en Dios, sino
con Dios, manifestándonos que poseía la eternidad como persona. Es decir, esa distinción personal en la consubstancialidad, esa distinción también es eterna. Bueno, Teofilacto, autor que creo que todavía no hemos citado, está traído por Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea sobre este versículo San Juan 1.1 en lo siguiente. Me parece que Sabelio, dice Teofilacto, fue rechazado por estas palabras. Recordemos, el sabelianismo es un error trinitario, también llamado herejía modalista, que entiende la unicidad de Dios, pero ve en las tres divinas personas modos humanos de entender al único Dios, no una distinción una distinción hipostática de tres personas en una misma sustancia con distinción real, sino que ve una mera modalidad una mera modalidad al estilo de la incapacidad de la mente creada en el hombre. Me parece que Sabelio, dice entonces Teofilacto, fue rechazado por estas palabras. Él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran una sola persona que unas veces aparecía como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. El como ahí es importantísimo. Pero le contradicen evidentemente estas palabras. Y el Verbo estaba con Dios. Porque aquí el evangelista declara que uno es el Hijo y otro el Padre, que aquí designa con el nombre de Dios. De vuelta viene a oportunísimamente la distinción aquella que hace el concilio, la declaración del concilio undécimo de Toledo, de que las personas son lo mismo, pero no son el mismo, ¿no? Bien, de vuelta, Santo Tomás de Aquino nos invita a leer a San Hilario en el Tratado de Trinitate. Dirás, el verbo es el sonido de la voz, la enunciación de los asuntos y la expresión de los pensamientos. Este es el verbo que en el principio estaba con Dios, porque la palabra de un pensamiento es eterna cuando el que piensa es eterno. Lo hemos señalado eso, lo hemos resaltado porque es fundamental. La palabra de un pensamiento es eterna cuando el que piensa es eterno. Prosigue San Hilario. Pero ¿cómo existía en el principio lo que no existió antes ni después del tiempo? Y yo ignoro si puede existir en el tiempo, dice. La palabra de los que hablan ni existe antes de que hablen, ni después de que han hablado. Y cuando llega el fin de esa palabra, no existe ya el principio de ella. Pero si como oyente inexperto habías dejado pasar la primera afirmación, en el principio era el verbo, ¿qué es lo que buscas en lo que sigue y el verbo estaba con Dios? ¿Acaso escuchaste en Dios y no con Dios? ¿Y habías entendido la expresión de un pensamiento oculto? ¿O crees que confundido San Juan la diferencia que hay entre estar en y estar con? ¿O crees que confundió San Juan la diferencia que hay entre estar en y estar con? Prosigue Hilario. Así se dice que lo que existía en el principio no existía en otro, sino con otro. Por lo tanto, veamos el estado y el nombre del verbo. Dice pues, y el verbo era Dios. Termina el sonido de la voz y la enunciación del pensamiento, pero este verbo es un ser y no un sonido, una naturaleza y no una palabra, un Dios y no una nada. Tal vez de las citas que ha elegido Santo Tomás para ilustrarnos sobre este versículo, esta sea tal vez la teológicamente más densa, la que más trata de penetrar en la oscuridad del misterio, ¿no? Hay que recordar
que las personas en la Trinidad son relaciones, pero no al modo accidental como se da la relación en Aristóteles, sino son relaciones subsistentes. Por lo tanto, son la misma sustancia, pero son personas, tienen subsistencia propia, sin multiplicar ni diversificar la sustancia. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso dice, el verbo es un ser y no un sonido, una naturaleza y no una palabra. O sea, no es un accidente de una sustancia. El hijo, ¿no? El verbo. Bien, seguimos con San Hilario ahora en el mismo Tratado de Trinidad, pero 1.7. Es un simple nombre y carece de tropiezo alguno. Se dijo a Moisés, te he constituido como el Dios de Faraón. Éxodo 7.1. Pero ¿no se añadió la causa de ese nombre cuando se dijo a Faraón? Porque había sido dado Moisés como Dios de Faraón, por ser temido, rogado y para que le castigase. Y una cosa es ser dado como Dios, y otra es ser Dios. También me acuerdo de otra sentencia, dice Hilario, que se encuentra en el Salmo. Yo dije sois dioses. Salmo 81. Pero aquí debe entenderse que es un nombre que se le concede. Y las palabras yo dije expresan más bien la palabra del que habla que el nombre de la cosa. Pero cuando dice y el verbo era Dios, no oigo solo que se dice el verbo, sino entiendo que se demuestra que es Dios. Bueno, el famoso tema hermenéutico de la literalidad y el espíritu de la letra, ¿no? Sí. Clarísimamente en San Juan 1.1 el espíritu está hablando de la consustancialidad y la distinción de personas, no cabe la menor duda de eso. Muy bien. Santo Tomás nos trae a San Basilio en una cita de la misma obra que habíamos estado leyendo en la homilía número 1. Dice San Basilio, así pues, para hacer imposible la blasfemia y la duda de los que preguntan qué es el verbo, responde, y el verbo era Dios. Ahí cuando, en el siglo IV, San Basilio está acá, cuando se habla de la blasfemia, sobre todo se está refiriendo al arrianismo, ¿no? Que dice que Cristo no es Dios. Otra vez Teofilacto. De otro modo, dice Teofilacto, después de decir que el verbo estaba con Dios, claro es que eran dos personas, aun cuando existiese una misma naturaleza en ellas. Por esto dice, y el verbo era Dios, para demostrar que así como es una misma naturaleza la del Padre y la del Hijo, así también es una misma divinidad. Proseguimos con Orígenes. Dice el mismo. También debe añadirse que cuando el verbo es hecho en los profetas, los ilumina con la luz de la sabiduría. Mas el verbo está con Dios, obteniendo de él el ser de Dios. Por lo que antes de el verbo era Dios, dijo, el verbo estaba en Dios. Muy bien, seguimos con la selección hecha por Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea sobre el versículo San Juan 1.1. Dice el Crisóstomo, y no como Platón, que dice que es una inteligencia cualquiera, o ya el alma verdadera del mundo, porque esto dista mucho de la naturaleza divina. Pero se dice, el Padre es llamado Dios con la adición del artículo él, pero el Hijo sin artículo. ¿Qué es lo que dice, pues, el apóstol del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo? Se refiere a San Pablo, ¿no? En la carta a Tito. Y en otro lugar, ¿quién es Dios sobre todas las cosas? Romanos 9. Y escribiendo a los romanos dice, San Pablo, ¿no? La gracia y la paz os ha venido de Dios nuestro Padre, sin añadir el artículo él, ¿no? Pero era superfluo
ponerle aquí después de haberlo añadido constantemente más arriba. Así que aun cuando el artículo no haya sido añadido a la palabra hijo, no por eso el hijo es menos que Dios Padre. Bueno, muy bien. Hasta ahí estamos leyendo y comentando mínimamente la Catena Aurea que Santo Tomás de Aquino hace como recensión y recopilación de los comentarios de los principales autores antiguos hasta él, del primer versículo del Evangelio según San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo habitaba en Dios, y el Verbo era Dios. Muchísimas gracias por su atención, y Dios mediante nos encontramos en esta apasionante obra de El Aquinate, en lo que derivará en el versículo número 2 del Evangelio según San Juan. Gracias.